¿Alguna vez has sentido que cuanto más persigues algo, más lejos parece estar? Cuanto más intentas controlarlo todo, más se desordena. Cuanto más te aferras a un resultado, más ansiedad te genera. Y sin darte cuenta, acabas agotado. No por la vida en sí, sino por la tensión constante de querer que todo salga exactamente como tú quieres. Hoy quiero plantearte algo que puede cambiar tu forma de desear. No se trata de renunciar a lo que quieres, se trata de dejar de necesitarlo de forma obsesiva. Porque hay una diferencia enorme entre tener un objetivo y depender emocionalmente de él. Piensa un momento en eso que estás buscando ahora mismo. Puede ser un cambio en tu trabajo, una relación, un resultado concreto en tu vida. Ahora pregúntate con honestidad, ¿por qué lo quiero? ¿Qué espero sentir cuando lo consiga? ¿Y por qué siento que no puedo estar bien hasta que ocurra? Aquí es donde casi nadie mira, porque muchas veces el problema no es lo que quieres, es el peso que le has puesto encima, la expectativa, la presión, la necesidad de control. Los estoicos entendían algo clave. La paz no viene de conseguir más, viene de soltar lo que no depende de ti. Y de eso va este vídeo, de cómo dejar de forzar para empezar a fluir con más claridad, más calma y, paradójicamente, con mejores resultados. Si estás listo para verlo de otra forma, quédate. Mantén la mirada fija. Empezamos. 1. La paradoja de la búsqueda. Cuanto más intentas forzar algo, más resistencia generas. Y esto no es algo místico, es algo que puedes observar en tu propia experiencia. Piensa en cualquier momento en el que has querido controlar demasiado una situación, una conversación importante, una relación, un resultado concreto. Cuanto más intentabas asegurarte de que todo saliera como querías, más tensión aparecía, más presión sentías y peor fluía todo. Esa es la paradoja. El exceso de control no te acerca al resultado, te aleja de él. Porque en ese intento constante de sujetarlo todo, de anticiparlo todo, de garantizarlo todo, pierdes lo único que realmente tienes, tu capacidad de actuar con claridad en el presente. Empiezas a reaccionar en lugar de decidir, a preocuparte en lugar de ejecutar, y sin darte cuenta, conviertes el objetivo en una fuente de ansiedad en lugar de dirección. Epicteto lo resumía de forma muy directa. No busques que las cosas pasen como tú quieres, aprende a quererlas como pasan. No es resignación, es inteligencia. Es entender que cuanto más luchas contra lo que no controlas, más te desgastas. 2. El peso que le pones a las cosas. No es solo lo que quieres, es cómo lo quieres. Y ahí está gran parte del problema. Puedes tener un objetivo completamente válido, algo que de verdad te importe, pero si le añades necesidad, urgencia y expectativa excesiva, lo conviertes en una carga. Empiezas a pensar que hasta que no ocurra, no puedes estar tranquilo, que hasta que no lo consigas, no estás donde deberías estar. Y esa mentalidad te coloca en una posición de carencia constante. Dejas de disfrutar el proceso porque todo está condicionado al resultado final. Cada paso que das lo evalúas en función de si te acerca o no a eso que quieres. Cada día que no ves avance lo interpretas como un retroceso y así lo que debería impulsarte acaba drenándote. Marco Aurelio insistía mucho en esto. No son las cosas las que te afectan, sino el juicio que haces sobre ellas. Y cuando le das demasiado peso a algo externo, automáticamente pierdes equilibrio interno. El problema no es desear. El problema es necesitar. Porque cuando necesitas algo para estar bien,
dejas de ser libre. 3. El apego como fuente de ansiedad. El apego no siempre es evidente, no siempre se presenta como algo extremo o irracional. A veces es sutil, se cuela en forma de pensamiento recurrente, de preocupación constante, de esa sensación de que algo falta hasta que lo consigas. Y ahí es donde empieza a generarse la ansiedad. No por lo que ocurre, sino por la relación que tienes con eso que quieres. Cuando te apegas demasiado a un resultado, todo se vuelve más intenso. Cualquier pequeño obstáculo se siente como un problema grande. Cualquier retraso genera frustración. Cualquier incertidumbre te inquieta, porque ya no estás enfocado en lo que puedes hacer, estás atrapado en lo que debería pasar. Y eso es agotador, porque estás intentando controlar algo que no depende completamente de ti. Estás invirtiendo energía en variables externas, decisiones de otras personas, circunstancias, tiempos, factores que no manejas. Y mientras haces eso, descuidas lo único que sí puedes controlar: tu acción, tu actitud, tu enfoque. El estoicismo no te dice que dejes de querer cosas, te dice que dejes de depender de ellas, que actúes con intención, pero sin apego al resultado, que hagas lo que te corresponde y sueltes lo demás. Y eso no te hace pasivo, te hace más efectivo. 4. Controlar menos no es rendirse, es enfocarte mejor. Aquí es donde mucha gente se confunde. Cree que soltar el control significa volverse pasivo, dejar de intentarlo o conformarse con lo que venga. Pero es justo lo contrario. Soltar lo que no depende de ti no te debilita, te concentra. Porque cuando dejas de gastar energía en intentar controlar lo incontrolable, recuperas una cantidad enorme de enfoque. Dejas de anticipar escenarios constantemente, de darle vueltas a lo que podría pasar, de intentar ajustar todo antes de que ocurra, y empiezas a operar donde realmente tienes poder, en tu acción. Marco Aurelio no tenía control sobre lo que ocurría en el imperio, ni sobre cómo reaccionaban los demás, ni sobre los resultados finales de muchas decisiones, pero sí tenía control sobre cómo actuaba en cada momento, y ahí es donde ponía toda su atención. Esa es la clave. No es hacer menos, es hacer mejor. Cuando entiendes esto, tu energía deja de dispersarse. Ya no estás dividido entre lo que haces y lo que temes que pase. Estás presente. Ejecutas con más claridad. Decides con menos ruido. Y eso, aunque parezca más simple, es mucho más potente. 5. La calma como ventaja, no como estado pasivo. Vivimos en una dinámica donde parece que la intensidad es sinónimo de compromiso, que si algo te importa, tienes que sentirlo fuerte, pensarlo todo el tiempo, preocuparte constantemente por ello. Pero eso no es profundidad, es desorden. La calma no significa que te dé igual, significa que no te desbordas. Y eso, en cualquier ámbito, es una ventaja enorme. Porque cuando estás calmado, ves mejor, interpretas mejor, reaccionas menos y decides más. No te dejas llevar por impulsos, por miedo o por urgencia artificial. Actúas desde un punto más estable, y eso hace que tus acciones sean más precisas. Los estoicos buscaban exactamente eso, una mente que no se altere por cada cambio externo, no porque fueran fríos, sino porque entendían que la claridad requiere espacio, y ese espacio solo aparece cuando no estás saturado emocionalmente, cuando sueltas la necesidad de que todo salga perfecto. Aparece algo interesante. Empiezas a rendir mejor, no porque te esfuerces más, sino porque interfieres menos contigo mismo. 6.
Soltar no hace que pierdas, hace que dejes de bloquear. Hay algo que cuesta aceptar, pero cuando lo ves, cambia todo. Muchas veces no es que no consigas lo que quieres, es que lo estás dificultando tú mismo con tu forma de perseguirlo. La presión excesiva, la necesidad constante, el intento de controlarlo todo, generan fricción. En tus decisiones, en tu comportamiento, en cómo te relacionas con las situaciones. Y esa fricción hace que todo sea más pesado, más lento, más forzado. Cuando sueltas, no es que mágicamente todo llegue, es que dejas de interferir, dejas de reaccionar desde la ansiedad, dejas de tomar decisiones impulsivas, dejas de insistir donde no toca. Y eso abre espacio. Espacio para ver mejor las oportunidades, para actuar en el momento adecuado, para ajustar sin desesperarte. El estoicismo no habla de atraer las cosas, habla de alinearte con lo que depende de ti. Y cuando haces eso, el resto empieza a encajar de forma mucho más natural. 7. La libertad real. Querer sin depender. Este es el punto final de todo el proceso. Puedes querer cosas, puedes tener objetivos, puedes aspirar a mejorar tu vida en cualquier área. Eso no es el problema. El problema empieza cuando necesitas que eso ocurra para sentirte bien, porque ahí pierdes libertad, porque tu estado interno queda acondicionado a algo externo, algo que no controlas completamente. Y eso te vuelve vulnerable, reactivo, inestable. La libertad real es poder desear, sin depender, poder trabajar hacia algo, sin perderte en el proceso, poder implicarte, sin obsesionarte, poder avanzar, sin que tu paz dependa del resultado. Y eso no significa que te dé igual, significa que estás por encima de ello, que tu valor no cambia si lo consigues o no, que tu estabilidad no depende de que todo salga como esperabas, que sigues en control, pase lo que pase. Cuando llegas a ese punto, todo cambia, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú dejas de complicarlo. Al final, no se trata de dejar de querer cosas, se trata de dejar de vivir condicionado por ellas, porque cuando necesitas que algo ocurra para estar bien, te vuelves dependiente, te tensas, te desgastas, y sin darte cuenta conviertes el camino en algo mucho más pesado de lo que debería ser. Pero cuando cambias eso, cuando aprendes a actuar sin apego, a avanzar sin obsesión, a querer sin necesidad, algo se recoloca. Empiezas a sentir más calma, incluso sin tenerlo todo resuelto. Empiezas a decidir mejor, sin esa urgencia constante. Empiezas a avanzar con menos fricción. Y lo curioso es que desde ahí, muchas cosas empiezan a salir mejor. No porque las controles más, sino porque dejas de interferir tanto. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Vas a seguir forzando o vas a empezar a soltar? No todo depende de ti, pero lo que sí depende es suficiente. Si has llegado hasta aquí, escribe en comentarios «Suelto el control». No como frase, como forma de empezar a aplicarlo. Y si este contenido te aporta, suscríbete. Porque aquí no se trata de darte más ruido. Se trata de que empieces a ver con claridad. Mantén la mirada fija. Mantén el rostro estoico. Nos vemos en el siguiente.